Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada que es completamente reversible. Miren, véanla por enfrente y nos la vamos a voltear para atrás. Me encanta para bufanda, para hasta para un suéter, una cobija. Está preciosa esta puntada. Vamos a empezar. Necesitamos montar números impares y nos tienen que quedar pares. Ahorita les enseño cómo. Empecemos. Voy a montar 19 cadenas. Una, dos, tres, 19. Ahora, en el punto 5, en la cadena 5, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a montar un punto alto. Y ya tenemos 1, 2. Y así nos vamos a seguir en cada cadena, montando puntos altos. Es una puntada muy bonita y muy fácil de tejer. Ahorita van a ver. Aquí les van a quedar en pares los puntos altos. Ahora subimos con 2, volteamos y esta siempre va a ser nuestra orilla y la de este lado. Entonces, nos vamos a saltar 1, 2 y aquí vamos a meter nuestro gancho, pero hacia atrás. Cargamos hilo y estiramos hacia acá arriba. Luego cargamos, es un macizo pero estirado. Cargamos hilo, pasamos 2. Cargamos hilo y pasamos 2. Vamos a repetir, pero cruzándolo hacia atrás, entre el 1 y el 2. Lo pasamos hacia atrás y estiramos. Cargamos hilo y repetimos. Sacamos 2, cargamos y otros 2. Ahora nos vamos a brincar otros 2 puntos altos, estos 2. Cargamos hilo, lo estiramos hacia arriba, cargamos, sacamos 2, cargamos, sacamos 2. Y ahora nos vamos a regresar aquí, en este. Estiramos, cargamos, sacamos 2, cargamos y 2. Y aquí ya lo tenemos. Nos vamos a saltar 2, estos 2, 1, 2. Estiramos y repetimos. Cargamos, nos regresamos. Así es como va quedando. Del segundo salió este y luego pasamos 2 y nos fuimos para este lado. Así nos vamos a ir. Saltamos 2, estiramos. Esta segunda vuelta marca todo el dibujo, todo el patrón del dibujo. Otra vez.
saltamos 2, estiramos, cargamos 2 y sacamos 2, cargamos y sacamos 2. Ahora otra vez nos regresamos y repetimos. Cargamos, sacamos 2, aquí lo tenemos y otra vez en reversa. Y pasamos estos 2, esta va a ser nuestra orilla, estiramos, hacemos lo mismo, nos regresamos y en la cadena de subida vamos a hacer un punto alto normal. Esta va a ser nuestra orilla, igual que de este lado. Ahora, subimos con 2 y aquí ya lo tenemos marcado, miren. Cargamos, primero en el del lado izquierdo y repetimos la puntada. Y ahora del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Otra vez nos vamos acá. Y acá nos regresamos. Nos brincamos al siguiente. Y luego aquí nos regresamos. Al siguiente. Por eso les decía que la vuelta anterior nos marcaba todo el dibujo. Aquí nos falta un dibujo. Esta es nuestra orilla. Aquí nos regresamos. Y en el segundo punto tejemos un punto alto. Aquí está la puntada. Ahora nos toca una vuelta de puros puntos altos. Subimos con 2. Esta no cuenta porque es la de subida. Miren. Nos vamos al siguiente. Y en cada uno vamos a hacer un punto alto. Aquí nos faltan 3. 2 del dibujo. Este es el segundo. Y el de la orilla. Y volvemos a empezar este dibujo. Estas 2 vueltas. 1, 2. A ver, me preguntan que por qué lo tomo cuando voy a hacer lazadas altas, que por qué lo tomo yo por arriba. Porque con este dedo puedo sostener el hilo para que no se me mueva. Miren, aquí lo sostengo, paso para atrás y detengo. Entonces me queda como más parejito.
Hay gente que teje siempre por arriba o siempre por abajo. Yo la verdad es que tejo como me sea más cómodo para la puntada. Salto estos 2. Otra vez me salto 2, que de todas formas ya me los va marcando aquí abajo. Pero aquí es muy fácil ir viendo de 2 en 2. Y aquí nuestro último punto. Subimos y repetimos otra vez. Cargamos, es nuestra segunda vuelta del dibujo. Subimos. Miren cómo se ve. Ok, vamos a la última. Y en el segundo punto de subida hacemos un punto alto normal. Subo con 2 y ahora nos toca una vuelta de puros puntos altos. Uno en cada uno. Aquí la tenemos. Ok, veámosla en grande. Aquí está.
Pues ojalá les guste, la disfruten igual que siempre y dejan algo precioso. Saludos, gracias, bye.